Maestro Ugalde, quiero darle la bienvenida aquí a Ottawa, Canadá. Es un placer tenerlo con nosotros. Mi nombre es Antonio Yaca. Yo soy director coral cubano-canadiense, radicado aquí en la capital canadiense. Y aquí en Canadá, pues trabajo en varias instituciones de enseñanza donde me dedico precisamente a enseñar la música coral. Trabajo con la Universidad de Carleton, ahí soy director de estudios corales, y en el Conservatorio de Música de Gatineau, en el lado de Quebec. Y estoy muy complacido y muy honrado, de hecho, de poder conversar hoy con el maestro Marco Antonio Ugalde. Bienvenido. Gracias, Antonio. Me presento brevemente. Soy Marco Ugalde. Vivo en la Ciudad de México, también director coral. Y mi actividad en este momento se centra en la universidad, la UNAM, la llamamos, es la Universidad Nacional de México. Y mi actividad coral allí es trabajar, dirigir al coro Staccato. Staccato es un coro que platicaremos ahorita durante la conversación. Es un coro que tiene diferentes presentaciones, un coro de cámara, un coro grande, un coro juvenil. Y yo estoy a cargo de ese coro, haciendo las actividades. Cada uno de estos 3 diferentes ensambles que nombré tienen un diferente repertorio, diferentes objetivos. Y básicamente en eso me centro, trabajando en la universidad. En algunos momentos, no en este momento, pero también he trabajado en la Facultad de Música de la universidad, dando un taller de dirección coral. No es propiamente la clase de dirección coral, es un taller abierto para los chicos para que hagan sus prácticas de dirección. Eso también lo he hecho, no en este semestre, pero es parte de mi actividad también. Excelente, maestro. Me agrada muchísimo saber. Y antes de que se me olvide, también deberíamos, o yo quisiera agradecer a la UNAM de Canadá y a la UNAM de México también por facilitar este intercambio entre directores corales, que bueno, en este momento de la pandemia, y creo que vamos a conversar un poquitico de eso, ¿no? Nos hemos tenido que poner bastante creativos con lo que estamos haciendo y con las actividades corales para poder llevar a cabo algo que se parezca al canto coral, ahora que no nos podemos reunir. Y yo creo que por lo menos el caso nuestro en Canadá ha sido ese, ¿no? Cómo llevar a cabo ensayos corales y música de ensamble en un contexto de pandemia donde realmente no podemos juntarnos, no podemos reunirnos para hacer nuestra actividad de canto coral. Y aquí, por ejemplo, en la región donde nosotros vivimos, es una región fronteriza hasta cierto punto, porque estamos de un lado está la provincia de Ontario y del otro lado está la provincia de Quebec. Y yo tengo la dicha, la oportunidad de trabajar en ambas provincias, en el conservatorio en el lado de Quebec y en la universidad en el lado de Ontario. Y para mí lo que ha sido muy interesante, maestro, es lo que hemos hecho aquí en la región, y es que cada provincia ha tomado una manera diferente de acercarse al canto coral. Del lado de Ontario hemos decidido hacerlo todo en línea, o sea, no nos encontramos nunca, o no nos hemos encontrado desde septiembre que empezaron las clases. Y en el lado de Quebec ha sido un poquitico diferente. Nos hemos podido encontrar en persona, en las salas de ensayo, con grupos mucho más pequeños, utilizando máscaras, haciendo repertorio que tal vez sea un poquitico más accesible para hacer las cosas más fáciles. Hemos reducido el número de cantantes tremendamente y ahora nos estamos moviendo, de hecho, a hacer seccionales. Tuvimos que parar un tiempo de cantar juntos porque los casos aquí en Ottawa explotaron un poquitico y ahora estamos regresando de nuevo esta semana a clases presenciales, pero con números inclusive más reducidos. ¿Cómo ha sido en México? Bueno, en México ha sido más riguroso en ese sentido. No podemos tener actividad presencial, no, definitivamente no la hemos tenido ni la tendremos por lo menos hasta los próximos meses. Entonces,
en mi actividad todo ha sido en línea, simplemente lo mismo que tú dices, lo mismo que en muchos lugares es, totalmente en línea, enfrentando las dificultades que tú y yo conocemos del trabajo coral, del trabajo musical en línea por cuestiones técnicas. Es muy difícil sincronizar, etcétera. Pero hemos tenido que hacerlo. Hablando en concreto, por ejemplo, yo con mi coro staccato, con una parte del coro, con el llamado coro juvenil, bueno, el trabajo allí es un poco más relajado y hemos grabado algunas cosas y editado en video, etcétera. Pero con el coro de cámara, el trabajo ha sido un poco más complejo porque la universidad nos está pidiendo la preparación de música, la preparación de conciertos. Simplemente ahora mismo, el día de hoy, debí entregar un concierto completo que se va a presentar la semana próxima. Y un concierto completo quiere decir 35 minutos de música que se va a presentar va a haber una presentación la semana próxima. Es un trabajo complejo, difícil, pero ni modo interesante, emocionante, excitante. Es decir, nos tuvimos que meter durante 6 semanas más o menos a trabajar intensamente la música, a grabar con todo cuidado, a revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado final es un concierto. Finalmente yo lo veo como cualquier concierto que preparamos. Cuando preparamos un concierto en vivo, uno de los conciertos que toda la vida hemos hecho, pues también es lo mismo. Trabajamos intensamente durante semanas o meses tal vez para preparar de la mejor manera el concierto. Y el resultado final es el día del concierto. Bueno, ahora se da de diferentes maneras. Tal vez para mí el resultado final fue anoche, cuando terminé ya la edición final del concierto y ya estaba el concierto. Es como si ya estuviera el concierto en la sala del concierto. Es decir, lo relato porque es una de las formas en la que estamos adaptando nuestro trabajo ahora, ¿no? Entonces, ante la pregunta que me hiciste, ¿cómo es aquí? Así. Todo en línea, todo a distancia, no podemos vernos y ingeniándonos para resolver las cuestiones técnicas, para resolver las cuestiones prácticas, para resolver todo. Sí, hemos tenido experiencias muy similares realmente. Yo creo que el gran reto para todos nosotros que estamos haciendo música coral durante la pandemia ha sido precisamente eso, cómo logramos reproducir esa experiencia de música coral que hacemos en presencia, que hemos hecho en presencia durante mucho tiempo, desde antes del Renacimiento realmente, a este modo virtual. Y viene con muchos, como usted decía, viene con muchos retos, pero a la misma vez tiene cuestiones interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que me ha interesado muchísimo a mí es de dónde vienen los estudiantes y de dónde vienen los cantantes hoy por hoy. Como nosotros en la universidad nos movimos todos a un ambiente en línea, o sea, todas las clases se están dando en línea, incluido el canto coral, pues ahora el canto coral se ha convertido en algo un poquitico más accesible para gente que inclusive no hubiese tenido la oportunidad de hacerlo. Yo tengo un estudiante que viene a mi ensayo coral todos los miércoles, pero se conecta desde Teherán, en Irán. Tengo otro estudiante que viene desde Londres, en el Reino Unido. Y así, inclusive con los coros más amateur aquí en la ciudad, en los que estamos trabajando de modo virtual. Tengo cantantes que se conectan, algunos están en las provincias del Atlántico, otros están en el Pacífico. De aquí el Canadá es un país tan grande, ¿no? Pero de momento nos ha abierto toda una serie de posibilidades que no estaban ahí anteriormente y que podemos hasta cierto punto explotar y trabajar. Lo mismo ha sido con la idea de exponer y de compartir conocimiento con personas en otras latitudes. Ha habido mucho intercambio, inclusive esto que estamos haciendo hoy por hoy, usted y yo aquí,
tal vez no lo hubiéramos pensado hace, no sé, un año atrás, pero la pandemia nos ha obligado pues a pensar de forma diferente, a traer tecnología a la sala de ensayo coral, que es algo que realmente no habíamos explorado mucho antes. Ahora estamos utilizando más tecnología. Hay muchas plataformas, hay varias plataformas que son buenas para la práctica del canto coral. Hay otras que vienen con sus retos, pero que todavía podemos utilizar y podemos mantenernos conectados y juntos, ¿no? Durante este tiempo. Quisiera enfatizar un poco de lo que dices ahora. A mí me parece sumamente interesante lo que va a quedar después de todo esto. Definitivamente no es que diga qué bueno que hubo una pandemia y que entonces ahora estamos aprendiendo esto. No, no qué bueno, pero todo esto que estamos aprendiendo definitivamente mucho de esto se va a quedar después. Yo mismo estoy pensando de toda esta forma de trabajar, estoy planeando, bueno, esto lo voy a adoptar ya para siempre. Esta forma de trabajar, esto que estoy haciendo, esta forma de revisar, esta forma de grabar, es sumamente útil y lo voy a adoptar ya como parte de mi trabajo con mis coros. Eso es una parte positiva de todo esto que estamos viendo. Y bueno, con todas las dificultades que estamos viendo, pues también estamos apreciando mucho, apreciando de manera positiva todo lo que tenemos, todo lo que hemos tenido y todo lo que estamos añorando para volver a vernos en persona, ¿no? Yo creo que o sea, tenemos tantas cosas que aprender de este tiempo, ¿no? Desde todo punto de vista, no solamente del canto coral, sino de cómo pensamos nuestras ciudades, inclusive cómo son tantas cosas que podemos aprender. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay muchas cosas que se van a quedar una vez que salgamos de este periodo en el que nos encontramos. Y es cierto, la gente, yo lo veo en mis coralistas, en mis coristas, están anhelando regresar a los ensayos normales, a preparar conciertos, a preparar obras. Inclusive estamos hablando con algunos orquestas y coros de qué proyectos vamos a tener de aquí a un año, a 2 años, cuando realmente podamos abrir las salas de conciertos de manera segura, ¿no? Y yo creo que también para el público va a ser muy interesante ver lo que sucede, porque nosotros hemos estado sin hacer conciertos, ¿no? Desde inclusive los que teníamos en la primavera, como es lógico que íbamos a presentar en el mes de abril del 2020, todos esos conciertos se anularon. Entonces llevamos tantos meses sin hacer música en vivo, sin poder hacer música en vivo, que va a ser muy interesante, me parece, ver una vez que salgamos de la pandemia, cómo va a reaccionar el público también, de qué manera va a estar ahí o no también, ¿no? Una vez, porque en muchos casos pensamos también que el regreso a la normalidad se va a hacer de manera paulatina. O sea, no va a ser que de momento va a llegar una vacuna y vamos a estar haciendo la Sinfonía de los Miles de Mahler, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco incorporándonos nuevamente a nuestros quehaceres y a nuestras cosas. Me interesaría muchísimo ver cómo va a ser la respuesta del público. Vamos a estar en salas de conciertos abarrotadas, vamos a estar en salas de conciertos que van a ser un poco tímidas todavía por el mismo caso de la pandemia. Es algo que tendremos que ver. Así es. Bueno, sí creo que sí tenemos alguna respuesta de eso. En un principio y en los lugares en el mundo donde ha empezado esto, pues sí, las salas de concierto están con el 30% del aforo, ¿no? Y los escenarios también con las orquestas o con los coros que han empezado a salir ya, pues igual, reducidos a la tercera parte o no sé cuánto. Sí, eso creo que así va a ser. Uh-huh. En mi caso, me suena muy interesante y muy atractivo esto que relatas
de los estudiantes que has adoptado ahora de otros países, inclusive, etcétera, y que estás trabajando con ellos. Eso no lo tengo yo. Me parece muy interesante esa experiencia que relatas. En mi caso, mi grupo, pues son los chicos que están, los que forman el ensamble. En este semestre quiero contar una experiencia que no me funcionó del todo bien. En este inicio del semestre, he intentado hacer las audiciones normales que siempre yo haría al inicio del semestre para que entren nuevos integrantes. Bueno, yo pensé, ¿por qué no? Vamos a hacer la audición, vamos a convocar, etcétera. Y planeé yo una convocatoria para hacer audiciones de manera virtual y publicamos la convocatoria, etcétera. Sí hubo una respuesta, no tan grande como hubiera yo esperado, pero sí hubo una respuesta. Y bueno, estoy en ese proceso. Es decir, sí hay chicos que se interesaron, sí hay chicos que tengo ya en espera para entrevistarme con ellos por estos medios, para hacer la audición por estos medios, etcétera. Es decir, eso es algo totalmente inédito, algo que no he terminado de realizar ese proceso de audiciones, etcétera, pero va a ser algo muy interesante. Muy difícil porque no es lo mismo hacer una audición y escuchar en vivo a la persona que escucharla en una grabación o escucharla en la pantalla. Pero bueno, es una de las cosas que estamos teniendo que resolver, ¿no? Sí, todo ese tema de audición fue realmente tuvimos que pensarlo bastante al inicio del año escolar. Para nosotros, los estudiantes de música de primer año, como me imagino que sucede en la UNAM, en México también, todos mis estudiantes de música tienen que tomar canto coral en su primer año, o sea, es obligatorio. Y nos tocó precisamente audicionar a 30 cantantes y ver cómo lo hacíamos en línea, ¿no? Cómo escuchábamos, qué tipo de ejercicios eran los que íbamos a hacer para determinar. Algunos de ellos no habían cantado en coros anteriormente. Entonces era encontrar ese rango vocal, dónde están y demás. Pero yo coincido contigo, es un ejercicio un poquitico difícil de hacer. Uno lo hace y llega a, llega a realizarlo, pero realmente es complicado, es complejo, ¿no? Hemos tenido que repensar realmente. Aquí y a nivel mundial realmente hemos tenido que repensar cómo hacemos nuestra actividad completamente y ver cuáles son las mejores estrategias para ofrecer lo que nosotros hacemos, ofrecer el canto coral, hacerlo llegar a las personas que no pueden reunirse en presencial y imitar lo más posible, lo que más se pueda, esa experiencia en persona. Y yo creo que en este momento que estamos hablando de pandemias y donde hay tanta incertidumbre, realmente, eso ha influido mucho en las audiciones y en quién decide audicionar, porque hay muchísima gente, ¿no? Que realmente no sabe a qué se refiere un ensayo en línea, qué cosa es un ensayo en línea, qué es lo que quiere decir eso, qué es lo que yo tengo que comprar micrófonos, tengo que comprar audífonos, qué tipo de software me hace falta, qué tipo de computadora. Entonces, ese ha sido realmente uno de los retos más grandes una vez que empezamos el año escolar nosotros, ha sido llegar a esa parte técnica y asegurarnos que todos los muchachos tienen lo que les hace falta para poder hacer los ensayos. Técnica, voy a permitirme hacerla y escuchar tu opinión acerca de las audiciones, acerca del trabajo en línea. Bueno, hemos visto que una de las principales dificultades del trabajo musical, ya no hablemos de coros, simplemente hacer música en línea, es ese pequeño retardo, ese pequeño retraso que hay
en la imagen y el sonido, lo que se escucha cuando yo estoy hablando, tú lo recibes tal vez un segundo después. Un segundo después diríamos eso no es nada, pero en la música sí es muchísimo. Si un instrumento y otro suenan con un segundo de diferencia, eso ya es fatal en la música. Bueno, eso es algo a lo que nos hemos enfrentado todos. Lo que yo no estoy seguro es la afinación que uno escucha, ya independientemente del retraso. Cuando tú escuchas a alguien cantando en línea, ¿es posible que la afinación también se altere en la transmisión en línea o no? ¿O eso no se altera? Yo creo que estamos en un ambiente que no es consistente, ¿no? O sea, yo puedo tener un micrófono, yo tengo un micrófono aquí por el cual le estoy hablando a usted que puede en algún momento fallarme, que lo mismo con los audífonos. El internet inclusive puede fallarnos de momento. O sea, es tan difícil poder decir, bueno, aquí tenemos este problema o allá tenemos este problema, porque no estamos en persona, pero hay tantas cosas de por medio que pueden crear distorsiones, que pueden crear diferentes problemas a la hora de realmente de poder decir, bueno, aquí está el detalle, aquí es donde la afinación falló o el posicionamiento de la voz también, donde se posiciona la voz o lo mismo con instrumentos, ¿no? En nuestros casos hemos visto que hay algunas cosas en las cuales se puede confiar, pero luego entonces no podemos confiar a 100% y a ciegas de que la persona está o de que el cantante está o el instrumento está siempre afinado o siempre desafinado. Entonces, para nosotros lo que hemos, como nos estamos acercando al asunto es con mucha flexibilidad, realmente, con mucha flexibilidad, con mucho entendimiento de que hay tantas cosas que pueden fallar de momento, que tenemos que entender eso, ¿no? En nuestros casos nosotros hablábamos, usted y yo, maestro, hacía algún tiempo de cómo estamos trabajando con nuestros coros y trabajando a través de grabaciones y ese tipo de cuestiones. Y eso nos ha ayudado bastante, precisamente al cantante a conocer su voz y a nosotros como directores corales de ofrecer consejos, ofrecer feedback, retroalimentación, que ayuda al cantante a mejorar su técnica vocal o a perfeccionar la manera en que ejecuta una pieza, sea cual fuere, ¿no? Sí, esa flexibilidad que dices, sí, claro, tenemos que tener toda esa flexibilidad en todos los sentidos, para entender las dificultades mismas que estamos teniendo nosotros en la comunicación con nuestros alumnos o las dificultades que ellos están teniendo. Sin embargo, quiero contar un poco de mi experiencia. Sí, a la vez que tenemos que tener esa flexibilidad, a la vez también durante el trabajo debemos mantener también, ¿qué digo? Ese control de calidad necesario, pues para que los mismos chicos estén entusiasmados por el trabajo, para que vean que el trabajo tiene un sentido, para que se motiven por el resultado del trabajo. Porque tampoco quisiera yo ser tan flexible que el resultado sea así, ¿no? Y entonces en muchos casos yo sí trato de ser exigente con el trabajo que están haciendo. Tal vez no es posible en línea así, pero yo mucho del trabajo que estoy haciendo lo hago a través de grabaciones. Les pido a ellos grabaciones que hagan en su casa con todo el control posible, es decir, una grabación en estudio, digamos, entre comillas, aunque sea en la recámara de su casa, pero es una grabación de estudio porque ellos deben controlar todo, que no haya ruido, que canten correctamente, aunque sea con una grabación, que lo hagan lo mejor posible, al grado de que, bueno, ellos me envían sus grabaciones, yo las reviso y estamos intercambiando, al grado de que si alguna grabación está mal o hay errores o hay desafinaciones,
pues yo les regreso a la grabación y les pido, repítela porque esto no está bien, ¿no? Es decir, tenemos que nivelar y sopesar y hacer lo que sea necesario para mantener el trabajo, sí, para mantener el interés de los chicos, sí, para mantener la actividad, sí, y en lo posible también para mantener la calidad necesaria para que el trabajo continúe, ¿no? Y para que el día que regresemos a la actividad, pues tengamos un coro que ha seguido trabajando, no un coro que se cayó en la calidad, en el nivel durante este tiempo. Tratar de que se mantenga y de que todo sobreviva de la mejor manera. Ciertamente, y estoy completamente de acuerdo contigo. Ha sido, como tú decías, poner las cosas en la balanza, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos empujar y buscar esa excelencia que todos queremos y que todos estamos buscando? Porque el cantante también quiere esa retroalimentación, el cantante quiere ese feedback de qué fue lo que no funcionó aquí y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Llevar a cabo toda esa actividad pedagógica que hacemos en ensayos presenciales nosotros. Y a la misma vez entender en el ambiente en el que nos encontramos. Entonces, poner estas cuestiones en una balanza y hacer, como usted decía, como tú decías, que nuestros coros continúen trabajando y busquen esa excelencia. Y yo creo que en esta época realmente en la que nos encontramos, en este momento en el que nos encontramos, pensar en poner todas estas cuestiones en la balanza y lo que nos aporta el canto coral y lo que nos aporta la música coral en cuanto a salud mental es primordial, es realmente importante. Hay muchos de nuestros cantantes, la gran mayoría están trabajando ahora desde su casa, solos, y nosotros conocemos los estudios que se han realizado por varias instituciones y universidades a través del mundo, que nos dicen, bueno, el canto coral, la música, pero el canto coral en particular, tiene ese poder de ayudarnos con la salud mental, de mejorar la salud mental. Yo creo que eso es algo que tenemos que también traer en esta época y en este momento en el que nos encontramos y trabajarlo y vincularlo dentro de las actividades que nosotros hacemos de una forma u otra. No es que sea sencillo, pero esa idea de permanecer conectados es importante. Sí, así es. Sí, 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 es. Cuando tú decías hace un rato que te han llegado chicos de otros países, me parece sumamente interesante, te decía. Y te decía, en mi caso, yo tengo prácticamente a mi mismo grupo o a los chicos que van entrando nuevamente, pero chicos de la misma universidad. En mi caso, todos los chicos que tengo son estudiantes, es decir, tengo una población más o menos bien definida. ¿Quiénes son? Son estudiantes de la universidad. No son estudiantes que tengan como materia obligatoria en su carrera de música el coro, no. Son estudiantes de música algunos, pero otros de medicina y otros de ingeniería, etcétera, ¿no? Sí, muchos de música también, pero no es una materia obligatoria de su carrera, el coro staccato. Ellos también bueno, también tienen en su carrera actividad coral, sí. Pero los que vienen a staccato es porque les interesa venir a staccato, aunque tengan en su carrera actividad coral. Entonces, lo que yo he visto a través del tiempo, ahora que hablas de la salud mental de repente suena un poco como a que o está loco o no está loco, pero estoy bromeando, estoy exagerando. Pero salud mental tiene muchas facetas, muchos niveles de cómo plantearlo, cómo abordarlo. Yo simplemente a lo largo de mi experiencia he visto, puesto que yo trabajo con estudiantes, los chicos que vienen a staccato siempre son entre los 18 años y los 30 y tantos años. Esa es la población de staccato siempre.
Hay chicos que vienen y están en staccato un año, un semestre, 3 semestres o 5 años tal vez. Y lo que yo he visto siempre y comprobado siempre, y estoy seguro y me satisface mucho eso, es que las personas que pasan por un coro, por una actividad coral, por vivir y convivir con un grupo con estas características, por un lado, a ellos les hace mucho bien, a ellos les gusta, a ellos les encanta tener esta actividad artística y a la vez convivir con más personas, eso lo hemos visto tú y yo. Y el resultado final, indirecta o directamente, es que estamos ayudando a crear mejores individuos. Yo estoy 100% seguro que el chico que durante sus estudios o en algún momento de su vida universitaria hizo una actividad coral o musical o artística, termina siendo un mejor individuo, un mejor profesionista, voy a llamar, un profesionista con más visión humana de las cosas. Y eso ya es un magnífico logro de la actividad, ¿no? Haber ayudado, lo digo yo trabajando dentro de la universidad, haber contribuido para que la universidad produzca esos profesionistas más íntegros, eso me parece una gran cosa. Ciertamente. Lo mismo, ¿no? Pensamos realmente en la universalidad del canto coral y cómo nos sentimos tan conectados, ¿no? Y se demuestra tanto hoy por hoy, inclusive en un momento en que no nos podemos reunir, pues estamos conversando con gente de tantos lugares y con directores corales y cantantes de tantos lugares que es emocionante realmente ver cómo la gente se ha acercado con los medios que tenemos hoy por hoy para hacerlo. Y yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que las personas que se dedican y que tratan, que prueban hacer actividades, no solamente corales, pero artísticas, realmente es eso lo que buscamos, ¿no? Nosotros como directores corales crear o convertirnos en mejores individuos, en mejores profesionales, en mejores personas, en rasgos generales. Entonces, caramba, Marco Antonio, me ha encantado la conversación hoy con usted. Yo creo que hemos tenido pues muchos puntos en común y cosas interesantes de las que hablar en este momento, ¿no? Sí, me parece muy bien también, me da mucho gusto. No nos conocíamos ni nos conocemos personalmente, pero lo estás diciendo, coincidimos y después de charlar unos minutos, un rato, nos sentimos, yo te siento ya muy cercano, como colega, como amigo. Y lo siguiente, ojalá que se logre algún día, sería encontrarnos personalmente con nuestros coros en una convivencia musical, coral, de conciertos, ya sea en Canadá o ya sea en México. Ojalá que lo hagamos un día. Eso me parece fantástico. Yo creo que este tiempo nos da esa motivación también de una vez que salgamos de aquí, bueno, a quién conocimos, con quién conversamos, dónde nos entendemos y cómo podemos colaborar, seguir colaborando realmente en el futuro. Pero sí, usted y sus coros están más que invitados al Canadá, por supuesto. Muy bien, allá estaremos un día. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Mucho gusto, gracias, hasta pronto. Un placer.